La Dirección de Juventud Regional del MAS ha proclamado a Carlos Romero como precandidato en realidad a la gobernación de Santa Cruz. ¿Cómo le cae esto, doctor Romero? Muy bien, me siento muy orgulloso, me siento muy feliz porque es una gran posibilidad histórica. Yo he tenido algunas opciones en la vida, digamos, de aceptar alguna propuesta de un organismo internacional o de replegarme al ámbito académico, pero se ha presentado esta posibilidad y no se presentan las cosas por casualidades en la vida. Yo pienso que esta es una acumulación histórica. Yo le he dedicado muchísimo tiempo de trabajo a Santa Cruz. De hecho, las dos elecciones que ha ganado el movimiento del socialismo en Santa Cruz, precisamente he tenido el privilegio de participar como principal candidato en ellas. Estoy hablando de la Asamblea Constituyente el año 2006 y de la elección para el Senado Nacional el año 2014, esta última vez con 49.6% de la votación. Pero sobre todo es una gran posibilidad de inaugurar un nuevo tiempo para Santa Cruz. Yo creo firmemente que la agenda cruceña debe entroncarse históricamente con el proceso de cambio, pero es una agenda, la cruceña, que tiene un conjunto de hitos, desde el mismo memorándum de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos del año 1904, que se proyecta estratégicamente en el tiempo y que luego asigna a Santa Cruz un rol natural de liderazgo no solo económico y potencialmente político a nivel nacional, sino inclusive de protagonismo estratégico en la geopolítica de la subregión sudamericana. ¿No es cierto? Y estamos hablando de Puerto Bush, del hub de Virubiru, de Rositas. Estamos hablando de una serie de megaproyectos de industrialización, de transportes, de comunicaciones, de educación, de salud, que realmente deberían permitirnos lanzar a Santa Cruz a un nuevo tiempo. Antes de hablar de los otros candidatos de los otros partidos, usted en su partido tiene que ir a una asamblea y ahí debe definir. ¿Qué le daría usted al MAS en Santa Cruz como posible candidato que Mario Cronenberg? Primero que el MAS es un instrumento político, una estructura poderosa, y para la potabilidad de un proyecto, en este caso estratégico regional para la gobernación, se requiere liderazgo, se requiere un liderazgo que mire las tareas más inmediatas y las tareas estratégicas, trascendiendo las circunstancias de la coyuntura, para instalar proyectos verdaderamente históricos. En segundo lugar, se requiere un programa estratégico, y ese programa estratégico, eso que llamamos agenda cruceña, ¿no es cierto?, es un cúmulo de hitos históricos, pero que luego tendrán que ser enriquecidos por el conjunto de las fuerzas vivas regionales. Y tercero, obviamente, se requiere una estructura movilizadora. El MAS es la estructura movilizadora, la que articula y le permite canalizar representación política a los jóvenes, a los varones, a las mujeres, a los sectores sociales, a los migrantes, a los pueblos indígenas originarios, a la representación obrera, al empresariado, a los profesionales. El MAS es una convergencia de ideologías, es una convergencia de sectores sociales, y conscientemente es la estructura movilizadora necesaria para tener éxito en la gestión de la gobernación. Hay algo que no me queda claro en el tema del MAS, porque hasta hace unos días había un grupo en el MAS que quería su expulsión, y ahora otro grupo quiere que usted sea el gobernador en Santa Cruz. ¿Cómo se logra entender esto, o cómo lo entiende usted, que es la persona que está involucrada? Bueno, yo he señalado antes que cualquier observación, cualquier contradicción interna, las contradicciones son una parte componente de cualquier proceso social o político.
Es decir, las contradicciones son la fuerza que moviliza las transformaciones, porque si no hubiera contraposición de criterios, nada avanzaría en la vida. Entonces las contradicciones son inherentes, consubstanciales a cualquier proceso, en este caso son inherentes al MAS, pero yo debato las contradicciones principales, y las contradicciones principales es el proyecto de región en función de una visión de país para inaugurar el nuevo tiempo cruceño, para que sea un tiempo dorado, un tiempo de éxito, un tiempo de lanzamiento estratégico cruceño y obviamente que tendrá sus adversarios que estarán en contraposición a esta idea, y esas son las contradicciones que yo debato. Ahora, las contradicciones internas se debaten internamente y lógicamente algunos no estarán de acuerdo conmigo, pero lo importante será que debatan internamente conmigo. Ahora, por lo demás, yo confío plenamente, Jimena, que nuestra experiencia, nuestras propuestas, nuestro conocimiento de la realidad social, nuestro conocimiento de la estructura profunda del MAS, nos van a permitir superar cualquier tipo de contradicción, porque algo que nos ha caracterizado es precisamente la concertación, el consenso en la gestión del Ministerio de Gobierno, en la gestión del Estado, y obviamente yo me siento con absoluta capacidad. ¿Cuándo se define en el MAS? La próxima semana, se define hacia fines de la próxima semana, ¿no? Y entonces en una semana yo pienso que la estructura del MAS estará cohesionada, será sólida y será victoriosa. Hace instantes estuvimos conversando con dos analistas, Carlos Saavedra y Jorge Ritter. Para Jorge Ritter, usted sería el mejor candidato a la gobernación. Para Carlos Saavedra, al margen de que sabe cuáles son sus cualidades, cree que un hombre, mejor hombre voto es Mario Cronenberg. ¿Qué opina al respecto? Que agradezco los conceptos, es decir, soy una persona que ha tenido el privilegio, primero, de ser el ministro de Gobierno que más ha sobrevivido en el cargo en toda la historia de Bolivia. Cuando yo me posesioné en el Ministerio de Gobierno, un periodista muy prestigioso, Mario Espinosa, me decía, ¿por qué te metes a una moledora de carne? Pero resulta que tuve la capacidad de ser el ministro que más tiempo en toda la historia de Bolivia se ha manejado, probablemente en el ministerio más difícil del gabinete del Ejecutivo. Entonces, una experiencia acumulada que es importante. Segundo, yo considero que Bolivia, por su alto grado de diversidad en varios órdenes, cultural, civilizatorio, racial, fisiográfico, geográfico, regional, etc., es un país que requiere de permanentes acuerdos, pactos, ¿no es cierto? Y los pactos también son territoriales. Afortunadamente me ha tocado diseñar y formular con un equipo de trabajo y consultando con las regiones la Ley Marco de Autonomías, por ejemplo, que está plenamente vigente. Y obviamente habrá que actualizar los procesos de descentralización. Y yo soy, pues, una persona que puede ¿Usted coadyuvar. considera, por ejemplo, que se necesita un nuevo pacto fiscal? Porque es algo que se reclama desde la gobernación de Santa Cruz, se ha reclamado mucho porque los recursos que recibe Santa Cruz no son los justos, dicen, para la cantidad de población que tiene. Sí, pero ¿sabe qué, Jimena? Ese debate era muy válido, pero cuando había renta para distribuir. Resulta que ahora no tenemos renta para distribuir porque Bolivia, de tener un promedio de 5% de crecimiento económico anual y de ser en los últimos 10 años el país que 6 veces ocupó el primer lugar en crecimiento económico en Latinoamérica, ha pasado a ser uno de los países más deficitarios gracias a la gestión de los golpistas, ¿no es cierto? O sea que usted administraría, si llega a ganar, una gobernación en crisis económica. Claro, es una gobernación que está bastante esmirriada en sus recursos económicos. ¿Y qué podría no solo darle la Carlos Romero a esa gobernación, con esta gobernación yesca a Santa Cruz? Un valor agregado, ¿no es cierto? O sea, evidentemente hay que debatir el tema de la distribución de la coparticipación tributaria, de la renta interna, de la renta aduanera, ¿no es cierto?, de los impuestos específicos,
hay que debatirlos, pero eso no es suficiente. Lo que tenemos que hacer es que la gobernación dé un salto cualitativo y se convierta en una gobernación productiva y estratégica. ¿Qué significa eso? ¿No es cierto que tenemos que implementar grandes proyectos de industrialización, megaproyectos, pero tenemos que constituir empresas departamentales, ¿no es cierto?, que pueden ser públicas, pueden ser empresas mixtas, público-privadas, que inviertan en grandes áreas estratégicas. Santa Cruz es el tamaño de Japón. Santa Cruz tiene el escudo precámbrico, concentra recursos biológicos, la mayor cobertura forestal, tiene las mejores tierras de vocación agrícola del país, tiene una amplia potencialidad de expansión pecuaria, tiene el proceso de descubrimiento de nuevas áreas de vocación hidrocarburífera, tiene áreas de turismo, es decir, Santa Cruz tiene todas las posibilidades de lograr un mayor salto productivo, industrial, y obviamente tenemos que hacer que la gobernación no solamente apueste a la transferencia de la coparticipación tributaria, sino también y fundamentalmente a las áreas productivas. ¿Usted considera que es justo el juicio contra Luis Fernando Camacho, este proceso penal que ya ha sido admitido el día de hoy? Sí, bueno, primero hay que ver quién presenta el proceso. Lo presenta una exdiputada, pero no es una exdiputada cualquiera, es una mujer indígena, una mujer que seguramente simboliza a muchas mujeres que han sido humilladas, que han sido golpeadas. Una mujer humilde fue obligada a arrodillarse en la plaza de Santa Cruz por un grupo de racistas, por un grupo fascista. Entonces, la discriminación, el racismo, la humillación y la cobardía, ¿no es cierto? Porque no solamente hemos enfrentado un golpe de Estado, sino que se han ido a atacar familias, a quemar casas, a secuestrar y cometer vejámenes contra familiares de dirigentes sociales, de dirigentes políticos, de autoridades del movimiento al socialismo. Eso es lo más cobarde. Se ha recurrido a grupos de choque, se ha recurrido a pitilleros. Luego no me van a decir, no, Romero dijo que los pititas. No, los pititas representaban un nivel de movilización en las calles, en los bloqueos, en las rotondas, pero habían grupos de choque, de cleferos, que iban a hacer ajustes de cuentas contra cualquiera que se parezca a un masista, ¿no es cierto? Y esa es una cobardía, esa no es una lucha política, la lucha política es ideológica, es confrontación de ideas. La lucha política no es ir a sobornar comandantes del ejército, comandantes de la policía, contratar grupos de choque, ir a quemar domicilios particulares, atacar familiares, a los hijos de los políticos para obligarles a renunciar, quemar domicilios para obligar a la renuncia de Evo Morales. Ese es un cúmulo de delitos, es una cadena de delitos, ¿no es cierto? Estamos frente a un escenario de delincuencia política orquestada no solamente por el comiteísmo, sino vanguardizada y dirigida por un pirata. Ese pirata es el señor Almagro. Ese es un pirata, un bandido, un pícaro. Ese debe ser enjuiciado ante la comunidad internacional porque un esbirro del imperio dirigió un golpe de Estado en Bolivia y el resultado del golpe fueron genocidios, muertes, heridos, vejámenes, detenciones ilegales y sobre todo un país desmantelado. Entonces, bueno, esos son los hechos y lo que se juzgan son los hechos. Y si una mujer indígena presentó un proceso contra un golpista, pues adelante, la justicia será la que determine. ¿Y para usted, Luis Fernando Camacho, es un golpista? Claro que sí, es un golpista, es un masterado en golpe de Estado, ¿no es cierto? Él lo ha confesado. Dijo, mi papá se comunicó, arregló con los militares y policías. Yo pagué, dice, ¿no es cierto? En derecho existe un principio jurídico que dice a confesión de parte, relevo de prueba, ¿no es cierto? Él ha confesado.
Y dígame, ¿usted le parece correcto que se le inicie juicio también a Yanine Áñez? Pero claro que sí, esa señora le ha hecho muchísimo daño a este país. No solamente porque por decreto ordenó 3 genocidios, por decreto. La historia de Bolivia, ¿no es cierto?, registra que el gabinete ministerial dirigido por la señora Áñez, por decreto, ordenó a los militares y policías disparar contra su pueblo, ¿no es cierto? Y ese es un delito de lesa humanidad. No es solamente un delito de asesinato colectivo en la jurisdicción penal boliviana, es un delito de lesa humanidad en el conjunto de la comunidad internacional. Y ese delito de lesa humanidad es declarado así por la comunidad internacional después de las masacres colectivas, de los genocidios cometidos por el nazismo, por el fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Y lo que ha hecho Áñez es genocidio, pero no solamente genocidio, ¿no es cierto? Es la persona que distribuyó a su familia en los cargos públicos para asaltar al Estado, para robarse, ponerle sobreprecio, traer respiradores que no servían, para torcer las licitaciones, para proteger al narcotráfico. Han liberado narcotraficantes, han sentado en el Ejecutivo, en cargo de dirección ejecutiva, como autoridad política, a un narcotraficante, ¿no es cierto?, buscado por la DEA norteamericana. Entonces, son personas que han incurrido en la comisión de un conjunto de delitos y obviamente tiene que ser procesada y sancionada con la mayor drasticidad la persona que más daño le ha hecho a Bolivia en todo el último tiempo de historia de recuperación de la democracia. Bueno, me queda clarísima la diferencia entre usted y Mario Cronenbol. Para Mario Cronenbol, el proceso que se le está iniciando, liderado por la señora Patti, no tiene fundamento, y además él dice de que la señora Patti no representa al partido, y para usted sí es un proceso que lo ve justo y sí la señora Patti tiene fundamentos para iniciar este proceso. Sí, tiene fundamentos, pero sobre todo, reitero, yo respeto un símbolo de una mujer humilde, una mujer indígena, una mujer originaria, una mujer del pueblo, que ha tenido la valentía de presentarse a los estrados judiciales, ¿no es cierto?, y pedir justicia. Lo que está pidiendo la señora Patti es justicia. Muy bien. Vamos a ver, por favor, quiénes serían los candidatos, o hay precandidatos en realidad en este momento a la gobernación de Santa Cruz, con los que le tocaría competir a Carlos Romero si es que él es candidato. El primero, bueno, lo primero es con Mario Cronenbol en el MAS, ¿no es cierto? Pero también está Luis Fernando Camacho para Carlos Romero, un golpista. Está Luis Fernando Camacho, que no se sabe aún si va a ser candidato a la gobernación o si va a ser candidato a la alcaldía. Le tocaría competir con él, don Carlos Romero. Sí, claro que sí. Es un representante retrógrada. Retrógrada, ¿por qué? Porque Santa Cruz necesita avanzar. Santa Cruz necesita asumir un liderazgo nacional y también un papel protagónico y estratégico en Sudamérica, en la región. Y resulta que estas personas que piensan en cómo dañar al prójimo, cómo patear a alguien que tiene la piel morena, que piensan que el que es diferente culturalmente es un enemigo, ¿no es cierto? Están en otra. Ellos no miran estratégicamente el curso de desarrollo histórico para nuestro departamento. Entonces no solamente es un golpista que no sabe respetar la democracia, que no se somete a las reglas de juego de la democracia, que no sabe perder ante la voluntad del pueblo depositada en las urnas, como lo ha demostrado hace un año y lo ha demostrado hace un mes, ¿no es cierto? Sino que además es una persona conservadora, retrógrada, representante de valores que no son los valores colectivos, los valores históricos que necesita aportar Santa Cruz. Bien, sigamos viendo por favor este collage de los precandidatos. Bueno, está Carlos Romero, que está aquí, está Rosemary Sandoval, que Demócratas en este momento tiene 3 precandidatos visibles.
según lo que hemos conocido, Rosemary Sandoval, Rolly Aguilera, que hoy renunció ya a su secretaría en la gobernación, y está Vladimir Peña, que también ha renunciado el día de hoy a la secretaría que tenía en la gobernación. Con ellos también, con uno de ellos tres, le tocaría competir por Demócratas. Sí, bueno, Demócratas es la fuerza política que ha estado a cargo de la gobernación cruceña durante más de una década. Es una fuerza política que ha tenido la posibilidad, vía golpe de Estado o lo que fuere, de participar en la administración del Estado Nacional, y se aplazó, ¿no es cierto? Es decir, yo me remito a los hechos, y los hechos dicen que estos señores juntos, mire, porque pueden estar divididos en las fotos y en la pantalla, pero son lo mismo, hay que meterlos en una sola bolsa, nada los diferencia. Ese señor Camacho, esa señora Sandoval, esos señores de ahí abajo son la gente que ha formado parte del golpe, de este frustrado intento de reconfiguración neofascista en Bolivia, que ha asaltado el Estado y lo ha destrozado y lo ha desmantelado, ¿no es cierto? Esa gente es la gente que es enemiga del progreso, enemiga del pueblo, enemigo de la patria y enemigo de la región. Muchas veces van a hablar en tono furibundo a nombre de la cruceñidad, pero en realidad son los que postergan el desarrollo y el crecimiento de Santa Cruz. Entonces todos ellos, no importa que se sorteen, que vayan juntos, que vayan en un solo bloque, que vayan separados, son la misma cosa. Hablando de juntos, el Comité Pro Santa Cruz está buscando una unidad, está buscando un candidato. ¿Qué le provoca esto del comité, lo que está haciendo el Comité Pro Santa Cruz? Primero, que es un ente político, ¿no es cierto? El Comité Pro Santa Cruz se disfraza de cívico cuando tiene que desarrollar acciones políticas, ¿no? Y lo mejor es nomás pelar capucha y asumir un rol político. Entonces, si ellos quieren hacer política, que se inscriban pues en una de esas listas o que vayan juntos, no importa. Nosotros vamos a mostrar un proyecto estratégico, clarividente, sólido, coherente, ¿no es cierto? Y confiamos en la capacidad de nuestra propuesta para conquistar el voto cruceño. Luego no nos importa si van juntos, separados, con los comiteístas, con las logias, con los grupos de choque, no importa. Que vayan en fraternidad, no importa. Nosotros miramos lo nuestro, y lo nuestro es una proyección histórica para Santa Cruz. Germain Caballero también es candidato, él ya oficialmente es candidato por su partido y empezó muy temprano su campaña, ya el año pasado había anunciado que quería ser candidato a la gobernación. ¿Qué opina de él? Germain Caballero es el alcalde de San José, excelente periodista, un alcalde activo, muy dinámico. Habrá que ver con quién está acompañado, ¿no es cierto? Porque el refrán dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Él es una buena persona, pero veremos quiénes son sus compañías. Y Luis Felipe Dorado, que también tiene su agrupación, se llama Sol, y también es precandidato por ahora. Bueno, ya anunció, perdón, que es candidato. Él tiene una experiencia acumulada en el ámbito legislativo. Antes estuvo en la Asamblea Constituyente, luego en la Asamblea Legislativa. Es una persona que por ahí representa un nuevo liderazgo. Habrá que ver su propuesta. Sin embargo, es posible que también sea atrapado en un lineamiento conservador. ¿Usted cree que ellos se pueden unir? Podrían unirse, sí, porque diferencias entre ellos ideológicas no las tienen muchas, ¿no es cierto? Ellos son racistas, ellos son confrontacionistas, no aceptan perder en elecciones, cuando pueden participan en golpes de Estado y cuando les toca administrar el Estado lo desmantelan. Es decir, pocas diferencias tienen, podrían ir juntos, pero no nos preocupa a nosotros.
juntos o separados, los vamos a enfrentar. Y mire, Jimena, yo estoy absolutamente seguro de mi capacidad y potencia electoral, porque ya gané 2 veces elecciones en este departamento y ahora voy a ganar la gobernación y quiero ganar la gobernación. ¿Y por qué quiero ganar la gobernación? Porque tenemos un proyecto grande, enorme, gigantesco para el desarrollo cruceño. Perfecto, vamos a ver lo que dice el soberano, por favor, que está viendo a Carlos Romero, precandidato del MAS en Santa Cruz. Ana Pinto, qué descarado, gobernador Romero. ¿Acaso algún cruceño candidatea en el occidente? Dice, ¿de dónde es usted? Yo he candidateado varias veces por Santa Cruz, ¿no es cierto? Y que ahora no me quieran reconocer la calidad de ciudadano cruceño, no es la vía, ¿no es cierto? Si quieren enfrentarme, plantéenme sus propuestas, ¿no es cierto? Y yo le puedo asegurar que el ciudadano que habla ha hecho más por Santa Cruz que muchos que se reclaman oriundos y únicos representantes de Santa Cruz. Sí, pero díganos... yo he nacido en La Paz y he vivido en Santa Cruz. ¿Cuántos años que vive en Santa Cruz? Yo vivo en Santa Cruz hace exactamente 21 años. 21 años, perfecto. Vamos por favor con más. Juan Guado Choque dice, viva Carlos Romero, futuro gobernador. Luis Yarvi, que vive el pueblo y el MAS, Romero gobernador. Max Weber, falso, en el MAS no existen librepensantes. ¿Qué les puede decir a Max Weber? A Max Weber, yo lo que le puedo decir es que en el MAS lo que más existen son los pensantes. En el MAS somos pensantes y ojalá sumemos muchos más pensantes, porque nosotros hacemos políticas con ideas, con utopías colectivas. No hacemos política con garrote, con amedrentamiento, quemando domicilios, atacando familias. Nosotros hacemos política con propuestas y eso es pensar. Vamos por favor, más mensajes. Magda Valdés, a diferencia de Cronenberg, Romero tiene madurez política. Vamos, ya lo leí. Richard Moreno, ¿para cuándo la auditoría? Dice. Debe ser el tema de la auditoría del padrón electoral, me imagino. Boris Wilson Pérez Condori, 14 años estuvieron en el poder esa rosca linerista. ¿Cuándo darán oportunidad a los nuevos cuadros? ¿Por qué no dejan la mamadera? Dice. ¿Qué le podría decir a Boris? El MAS es el partido que viabilizó la representación política, no solamente de quienes estaban históricamente marginados por el Estado, sino también de los jóvenes. Usted sabe que antes del MAS, antes de la constitución emergente de la Asamblea Constituyente, para ser candidato a senador había que tener 35 años cumplidos. Desde el MAS tenemos senadores y senadoras de 18 años, ¿no es cierto? O sea, ¿quién ha incorporado a los pueblos, a los trabajadores, a la clase media, a los jóvenes, a las mujeres en la representación política? Precisamente el MAS. Sigamos, por favor. Ustedes que están en sus casas pueden escribirnos, ya sea por las redes sociales. Está Carlos Romero, en este momento es precandidato del MAS, o a estos números que están en la pantalla. Pueden hacer como Mary García, que nos escribe: prefiero a Adriana Salvatierra como gobernadora, dice. Isidro Cañari, todo se decide en el trópico. Hulsap, Romero gobernador, Cronenberg es abogado de Camacho, dice. Laini Gutiérrez Saucedo, ¿y lo que ellos hicieron en Pando, ya se olvidaron los masistas? Se pregunta. ¿Qué le podría decir a esta persona, la última que nos escribió? Se me fue su nombre, por favor, si lo pueden volver a poner ese mensaje. De lo que pasó en Pando. Agradezco ese comentario. A Laini Gutiérrez. Sí, ¿sabe por qué agradezco ese comentario, Jimena? Porque en Pando, en Porvenir, el 8 de septiembre del año 2008 se produjo una masacre. Una masacre a raíz de una confrontación violenta orquestada por fuerzas conservadoras que se oponían al proceso de cambio y su consolidación en la región noramazónica de Bolivia. ¿Y por qué agradezco el comentario? Porque fue a raíz de los hechos de Pando, precisamente, que me tocó
coadyuvar, liderar dos grandes acuerdos nacionales. Un acuerdo para incorporar las autonomías en la Constitución como demanda legítima del Oriente Boliviano y un otro gran acuerdo nacional para viabilizar el referéndum de aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, y ambos dos grandes pactos, acuerdos nacionales, evitaron que lo de Pando se extienda al conjunto del país y que las contradicciones del 2008 se resuelvan por la vía de los acuerdos y no de la confrontación violenta. ¿No es cierto? Me enorgullece haber participado en ese proceso, me enorgullece haber evitado que lo que ocurrió en Pando se haya extendido al conjunto del país. En Estados Unidos, Joe Biden, cuando era precandidato a la presidencia, tenía que competir con Kamala Harris, ¿no?, que ahora es su vicepresidenta electa. Ellos compitieron, Kamala lo atacaba muchísimo, fue la mujer que más lo atacó a Joe Biden. Pero luego, cuando en los demócratas se define que Joe Biden sea el candidato, Kamala Harris empieza a trabajar para él y luego se convierte en su candidata a la vicepresidencia. ¿Cómo será acá en el MAS? Por ejemplo, si deciden que usted sea candidato, ¿Mario Cronenberg trabajaría, usted confiaría en que Mario Cronenberg trabaje para apoyar su candidatura, y al revés, si es que se define que él sea el candidato, ¿usted trabajaría para que él sea el gobernador? Claro, porque hay un elemento fundamental, Jimena. Nosotros somos los promotores, ideólogos y ejecutores de una revolución democrática. La primera revolución democrática y cultural en Bolivia. Las otras revoluciones fueron violentas, como la del 52, la de la guerra civil de 1898-99, en fin. Y obviamente, para quien postula la pluralidad, para quien postula la democracia real, no hay vetos, no hay vetos, nadie está vetado. Y quienes podemos complementarnos para empujar el mismo curso de la historia en beneficio de una región, pues seguramente lo haremos así. Bien, permítame, voy a leer mensajes que están en nuestra táctil. Los militares, dicen desde Santa Cruz, evitaron masacre, actuaron en base a los hechos y auxilio al ciudadano por las hordas de violadores y asesinos, nos dicen. Desde Santa Cruz, si no recuerda usted, le dice, y sus colegas armaron todo un paquete para desmoralizar a los cruceños. Desde Santa Cruz dicen mucho odio en el exministro. Este señor no puede ser autoridad en Santa Cruz. Lo único que provoca es odio y más odio entre los bolivianos. No somos todos idiotas, señor Romero. ¿Qué quisiera responder de estos mensajes que ha escuchado, por favor? Primero, que el partido político que más ha trabajado por el desarrollo cruceño objetivamente es el Movimiento al Socialismo. Las grandes inversiones en materia de vertebración física caminera, las carreteras, que son autopistas internacionales que tenemos, las grandes inversiones en materia hidrocarburífera que le han restituido vocación petrolera, hidrocarburífera al departamento, los grandes proyectos de industrialización como la planta separadora de líquidos, los grandes proyectos de infraestructura se han desarrollado precisamente durante el gobierno del Movimiento al Socialismo. Esa es la realidad. El mayor crecimiento económico de las familias, del empresariado y de las familias cruceñas se ha producido en la época del Movimiento al Socialismo. El mayor presupuesto que han recibido la universidad pública, Gabriel René Moreno, la gobernación y las alcaldías en los 56 municipios del departamento se han producido en la época del Movimiento al Socialismo, gracias a la nacionalización de los hidrocarburos y la reapropiación del excedente económico. Y este señor no sabe odiar. ¿Sabe por qué? A mí me pusieron 3 bombas en la casa y nunca odié, nunca me vengué, nunca perseguí a nadie. Pero eso sí, cuando hay que decir las cosas por su nombre, hay que decirlas, ¿no es cierto? Sin filtro. Y si hay un golpista,
hay que identificar al golpista y decirle golpista. Esa caracterización de un hecho político no es odio, ¿no es cierto? Decir que es odio es un argumento de posverdad ante una falta de recurrencia de argumental para la confrontación ideológica. Doctor Romero, para finalizar, por favor, le damos la cámara para que les hable primero a la gente del MAS, que tiene que definir por usted o por Mario Cronenbol, y por supuesto a los cruceños en general. Bueno, a la gente del MAS lo que le puedo decir es que les habla quien ha trabajado lealmente por el proceso de cambio, quien ha colaborado humildemente desde la función que le ha tocado desempeñar por la unidad y el fortalecimiento del movimiento al socialismo, por la inclusión, por la pluralidad. Y quien les habla siempre ha aceptado humildemente cualquier crítica o observación y nunca la ha polemizado públicamente, porque esos son temas de debate interno. Y a Santa Cruz yo quiero decirles, les habla una persona que está absolutamente convencida de que reúne las condiciones y requisitos para dirigir a Santa Cruz a un nuevo tiempo, al tiempo de la industrialización, al tiempo de Puerto Bush, del hub de Birubiru, de los grandes megaproyectos, del anillo metropolitano en la ciudad, de la viabilización del proyecto Diamante en la región metropolitana, de Rositas, de los grandes sueños históricos de Santa Cruz. Soy la persona que los va a llevar adelante, los va a cumplir, les va a permitir a los cruceños y cruceñas inaugurar un nuevo tiempo de prosperidad, de bienestar y de progreso y de liderazgo nacional y de liderazgo en la región sudamericana. Gracias, doctor Carlos Romero, por haber estado esta noche en 93. Muchas gracias.